Pitó Carlos Torres. Comenzó el partido en Itagua. Partido trabado, la pelota circula más en el medio, no hay profundidad. Hasta el momento las marcas triunfan ante los intentos creativos. Hay poca sensación de gol. Ferreira quería escapar, había falta de Jorge Valdivia, libre para Guaraní. Ya se viene en contra del área, Norio, Ortiz, Julio César Mansur. Gustavo Celestini e Hilario Navarro. Los demás jugadores de Guaraní metidos en el territorio del 12 de octubre que se defiende de esta pelota parada que puede traer riesgo para el arco de Alberto Ortiz. Ángel Ortiz tocó para Pablito, no lo hizo bien. Ahora la pelota de Iván Figueroa se la para la zurda, abre por izquierda, Ortiz está habilitado, mete centro de primera, llega David Gómez, va a bajar de cabeza, la puso contra el área chica, está Ferreira, le pisó la pelota a Verón, remató Ferreira al medio del arco, donde estaba ubicada de Alberto Ortiz, hubo riesgo para el arco rosista, con pelotazos, cambiando de izquierda a derecha, tratando de abrir la cancha, con cambio de frente, el último a marcar esa pelota fue David Gómez hacia el centro, buscando la definición de los pies de Ferreira, entra el juvenil jugador decidido, sin embargo fue un remate muy débil, denunciado, dominó sin problemas a Alberto Ortiz. Está González dentro del área, jugó para el perro, tiró, qué cerca pasó ese remate violento del perro Villagaldes, se animó el 12, escuchó que había gol de Luque y también quiso hacer el suyo. La mejor llegada en función de ataque, una jugada bastante bien trabajada por el sector derecho, inicia la acción de Erwin González ahí, se apoya en el perro Arviniegalde, el remate, un misil del perro, con buen panorama, va muy cerca de horizontal derecho ante un Navarro totalmente vencido, que solo miraba cómo esta pelota se iba perdiendo por Dina de Fondo. Valdés ya jugó para Verdi que prepara el centro, de zurda le pegó al área, va a saltar Vareiro, falló, metió su gol de Cali, tiró, la pelota por sobre el travesaño, cómo se ha salvado Guaraní, Vareiro dominó la pelota dentro del área después del error de Rodrigo Mendoza que calculó mal, la levanta por sobre Hilario Navarro, parecía gol del 12, la pelota se fue por muy poco por sobre el travesaño. 2 minutos, 2 minutos. Hasta que pasa pelota para nosotros el primero, el Valente Menchó, ganó Ángel Ortiz, donde Julio se jugó la vida, en volante a un negro para cruzarle al Beto, que estaba en mejorando posición, la respuesta de Guardia, todo lo cierto, que viene, que tiene ganado, se va a meter al área, ayuda a Pablito, le va a pegar, tiró, fuera, la hizo toda el Pablito, no definió bien, el saque levanta para el 12 de octubre, el polvo, el viento, ahora la lluvia también, todo esto se junta sobre el final del primer tiempo, cuando Carlos Torres marca el final de la primera etapa, empatan sin goles, 12 de octubre y Guaraní en el Juan Canuto Betanquil. Comenzó el segundo tiempo, están jugando la segunda etapa. Estamos en 3 minutos y medio del segundo tiempo con el partido 0-0. Pelotazo buscando a David Gómez, la acomodó contra la marca de Gorniac. Va a escapar por la derecha David Gómez. Rebotó en Gorniac, la tiene David, la puso para el Pablito Jiménez, está el primero. Ahí va Pablito, tiró, tapó a Alberto, le quedó Ferreira. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Cristian Ferreira clava un flechazo en las ilusiones del 12 de octubre y pone en ventaja al equipo aurinegro en medio del temporal. Apareció Cristian Ferreira para empujarlo de zurda y a los 4 minutos del segundo tiempo Guaraní le gana el 12 de octubre por 1-0. Ábalos maneja la pelota en la entrada del área, la puso buscando a Morínigo, la bajó para el empate, llegó el perro. ¡Gol! ¡Gol! Raúl Arviniegaldes empata el partido. En Itagua se tejen ilusiones de campeonato y la puntada lleva el sello de Raúl Arviniegaldes. A los 9 minutos empata el partido el equipo itagüeño. Suben las revoluciones y emociones de este reducto. Empata el 12, sigue dependiendo de sí mismo. Ataca Guaraní, pelota al arco. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Pablito Jiménez le pegó al arco en un tiro libre. La pelota rasante venció la resistencia de Alberto Ortiz, calculó mal el arquero. La cancha mojada también aportó lo suyo. Y Guaraní otra vez vuelve a ganar aquí en Itagua. Pablito Jiménez
A los 10 minutos, otra vez pone la ventaja para el equipo aurinegro. Ábalos. Encara la marca de Duarte. Mete el centro que se va cerrando para Freddy. Caía en el área. Penal. Penal para el 12 de octubre. Pitó Carlos Torres. Lo estaban desestabilizando a Freddy Vareiro cuando saltaba a buscar esa pelota. No dudó Carlos Torres. Marcó penal y la posibilidad del empate para el equipo itagüeño. Existió la falta innecesaria, una contada infantil acción de Valentín Filippini y de esa de Vareiro que es desestabilizado. Correcto el árbitro, no dudó un instante, busca la pena máxima y la chance magnífica para que no se vuelva a empatar. El árbitro cuidando todos los detalles. 18 minutos para el penal de Ábalos. Puede ser el empate. Ábalos tiró. ¡Gol! ¡Gol! Walter David Ábalos de penal para mantener intactas las ilusiones. Empata el partido otra vez a los 18 minutos y de penal. Walter Ábalos pone 2 para el 12 de octubre, 2 para Guaraní. Verón y la salida, 25 minutos del segundo tiempo, 2-2 el partido. Un gol del 12 a esta altura. Lo tiene como punto del campeón. Pelota al área para Vareiro, ganó Navarro. Tapó Hilario Navarro, providencial salvada del arquero cuando punteaba Vareiro, parecía el tercero del 12. Navarro dijo no. 2-2 está el partido, pelota para Osvaldo Díaz de espaldas, la devuelve a Guevara, le puede pegar el arco de Guevara, enganchó, pasó el arco de Verón, tiró Guevara, tapó el piso, tiró, Pablito se ha salvado el 12. Y a esto se expone el 12 de octubre porque deja muchos huecos en el fondo. Ingresó con la casaca 14 Ignacio Rolón, la pelota al área. A los 40 minutos del segundo tiempo, cabeceó Ignacio Rolón, se tiró de palomita Monzón y a los 40 minutos marcó el 3-2. En este instante de la tarde, el 12 de octubre es campeón del torneo Clausura. El gol lo hizo Luis Alberto Monzón a los 41 minutos. Si el 12 de octubre salva esta jugada, puede darse el lujo de evitar a Boca llena el título de campeón. Guevara se la dejó a Pablito, tiró de travesaño en la pelota. Pero hizo tarde, volvió el tiro de Pablito. Mansur está habilitado, le quiere pegar, está dentro del área. La por el costado, el tiro de esquina. Es de terror el final de la película aquí en Itagua. Vino la pelota a través del área, la estaban sacando de cabeza. Osvaldo Díaz va a rematar y el partido se va a terminar. Osvaldito remató contra el área. Desde el piso lo pudo Rodrigo Mendoza y viene el contragolpe del 12. Y aquí lo puede liquidar. Y va a ser un final de ventaja. Si la hace bien el perro, lo promete como dijo. Va a cambiar de frente, no está el arquero. Pelota que cruza delante del área. No estaba Hilario Navarro. Le pegó mal Marcio Costa y la saca. Pablito Jiménez al lateral, emocionante final. No me había dado cuenta que Hilario Navarro no estaba en el arco. Guevara que ataca para Guaraní, pero la pierde contra la marca de Ábalos. La va a sacar, terminó, 12 campeón, terminó el partido. Ha ganado el 12 de octubre, campeón el equipo itagüeño. Ha ganado el 12 de octubre, histórica jornada de fútbol en Itagua. Tocando el cielo con las manos, alcanzando la gloria, un equipo del interior con 5 años en primera, cumpliendo una campaña memorable, es el campeón del torneo Clausura. Que festejen todos los itagüeños, se lo tienen merecido. El 12 de octubre es campeón. Salud, 12 de octubre itagüeño. La va a sacar, terminó, 12 campeón, terminó el partido, ha ganado el 12 de octubre, campeón el equipo itagüeño.